Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y este 26 de abril de 2019, viernes, el último día de la semana en que abro junto a ustedes de par en par la ventana 14, me estaré asomando a las noticias más importantes del día en Cuba. Como primer tema trataré la existencia de damas de compañía para prisioneros extranjeros en Cuba. Por otro lado, hoy la Gaceta Oficial de la República publica nuevas normas para la vivienda que intentan ordenar el sector. En Caracas fue asaltada una vivienda de médicos cubanos, mientras que 1 millar de migrantes ha escapado del centro migratorio de Tapachula en México y la mayoría proviene de esta isla. Y bien, dichos ya los temas que trataré durante el cafecito informativo de este viernes, voy a proceder justamente a revolver este café recién colado, todavía caliente, amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este sorbito, les comentaba que iba a hablar sobre un tema que toca la presencia de prisioneros extranjeros en Cuba, turistas, viajeros que han terminado por una razón o por otra en las cárceles cubanas. Pues bien, a partir de la existencia de este grupo de personas cuyo número es muy difícil de precisar, dada la poca transparencia de las estadísticas nacionales, lo cierto es que han aparecido una serie de servicios entre los que están las visitas, el hacerles llegar alimentos y también las damas de compañía en el tiempo en que este prisionero extranjero se mantiene en las cárceles cubanas. Esto es un fenómeno que no es nuevo, pero que ha ido ganando importancia en la medida también en que Cuba está más conectada con el mundo, porque han aparecido entonces mecanismos, caminos para hacer llegar los recursos y los pagos a estas damas de compañía que se ocupan fundamentalmente de visitar a los prisioneros extranjeros cuando tienen el llamado pabellón, que son en realidad las visitas matrimoniales. Hoy en el diario 14 y medio, que les recomiendo se acerquen a sus páginas para completar todas las noticias del día, hoy estaremos publicando un amplio reportaje con muchos testimonios a partir de este fenómeno de las damas de compañía para presos extranjeros en la isla. Y es sumamente interesante porque muchas de ellas provienen de años atrás haber ejercido la prostitución en las calles cubanas, las llamadas jineteras, que se enfocan fundamentalmente en el turista proveniente de otros países. Con los años y quizás con las presiones policiales, muchas de ellas han decidido pasar a un sector más seguro, que es la prostitución con prisioneros. Entonces, a partir de eso, pues se ocupan no solamente de cumplir con las visitas matrimoniales, sino también son el camino y el canal para llevar alimentos, información, muchas veces periódicos, cartas familiares, a estos extranjeros que algunos de ellos han sido prácticamente abandonados por su familia una vez que cayeron en las cárceles cubanas, o sus familias residentes en otros países no tienen la manera de hacerles llegar recursos. Todos los que conocen las cárceles cubanas saben que son muy difíciles, las condiciones materiales están bastante degradadas y sobre todo el tema de la alimentación se convierte en una lucha diaria por la sobrevivencia, de manera que para estos prisioneros extranjeros, amén de los delitos que hayan cometido, contar con alguien en territorio cubano que pueda visitarlos y pueda llevarle alimentos se convierte a veces en una diferencia entre poder mantenerse alimentados o pasar muchísimo más trabajo y más dificultades detrás de los barrotes. Así que hay no diría un próspero negocio, pero sí un abundante fenómeno de damas de compañía especializadas en este sector. Muchas veces también hay un entramado de contactos que se mueve entre una y otras de estas mujeres, en donde sin lugar a dudas también está pues la posible implicación y corrupción de funcionarios de prisiones. Así que no dejen de leerse el reportaje de hoy, porque revela también cómo la necesidad
como también el colapso económico, las dificultades para sobrevivir a un lado y otro de las cárceles, a un lado y otro de las celdas, afuera en la realidad y dentro de las prisiones, está forzando a mujeres cubanas a hacer este tipo de trabajo, pero también deja a estos prisioneros con una única posibilidad de tener compañía y sobre todo de tener algunos recursos más allá de los que se le distribuye dentro de la cárcel. Así que las damas de compañías para prisioneros extranjeros, ese fenómeno que se extiende en la penumbra cubana. Y con esto me voy al segundo tema, que tiene que ver con la vivienda. Ya saben, cada vez que se habla de casas, un techo, un espacio, un hogar donde fundar una familia, en Cuba saltan las sensibilidades, puesto que tenemos un larguísimo problema de déficit habitacional que trae una serie de conflictos familiares, dificultades para las parejas asentarse, incluso está incidiendo negativamente en los índices de fertilidad o de nacimiento de niños en esta isla. Pues bien, hoy la Gaceta Oficial de la República publica una serie de nuevas normas que están enfocadas fundamentalmente a aquellos arrendatarios permanentes que están viviendo en casas o inmuebles que son propiedad estatal, que tienen ya un contrato de arrendamiento y bueno, pues con los años quizás la persona principal que tenía el contrato murió, emigró o otro tipo de irregularidades que ahora podrían empezar a ordenarse con este nuevo paquete de leyes, de legislación, y que intentan pues ayudar a esos usufructuarios y a esos ocupantes legales, quizás incluso a adquirir legalmente la propiedad de la vivienda, comprar la vivienda. Esto, bueno, pues según el oficialismo podría beneficiar a unas 230,000 personas en todo el país, pero lo cierto es que a mi juicio, en mi opinión muy personal, esto es una gota en un océano de necesidades. En Cuba lo que más hace falta ahora mismo es que se dé un impulso al sector inmobiliario y se permita construir masivamente casas, pero no como el Estado quiere hacerlas. ¿Cómo quiere hacer el Estado casas? Bueno, muchas veces subsidiando los materiales, subsidiando el propio precio de las casas y por otro lado entregándolas también a través de mecanismos donde muchas veces hay condicionantes de tipo ideológico, político y de fidelidad, una estructura de clientelismo muy viciada, y todo eso ha traído como consecuencia que se construyen muy pocas casas porque no se le da al sector privado las verdaderas facilidades y la verdadera amplitud empresarial para poder organizarse en concesionarios, en también contratistas, brigadas de creación y construcción de casas que permitan dar un impulso real a la creación de viviendas en este país. Así que las normas de hoy, bienvenidas, pero eso no resuelve el problema que hay en la vivienda en Cuba, porque ya estamos hablando de casas construidas, no por construir. No es esperanza de lo que vendrá, sino repartir lo poco que tenemos. Y bien, con esto me voy al tercer tema que me lleva a Caracas. Una vivienda en Caracas fue asaltada este jueves por 6 hombres encapuchados y en esa vivienda vivían una veintena de cubanos. Son cubanos que, como saben, están haciendo misiones oficiales de la isla en ese país suramericano. Según los afectados, dicen que los delincuentes se robaron celulares, televisores, una planta eléctrica y alrededor de $1,300 en efectivo. Esto lo ha informado el diario venezolano El Nacional. Les recuerdo que muchos de estos profesionales cubanos que van en misión médica a Venezuela también tienen como objetivo pues acumular algunos productos, mercancías, electrodomésticos, recursos materiales para poder traer a su familia en la isla. Ese es uno de los principales objetivos que muchas veces lleva a estas personas a separarse de su hogar en Cuba, a enfrentarse a los riesgos de una realidad bastante convulsionada ahora mismo y permanecer allí. Así que esto ha sido un durísimo golpe para ellos. Los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana están investigando qué ha pasado, pero lo cierto es que este tipo de hechos de violencia lamentablemente son muy comunes en Venezuela y en las calles venezolanas, un país colapsado, en crisis económica y sobre todo
un país donde para poder comprar un poco de alimentos hace falta ya unas cifras de dinero que han hecho que el dinero prácticamente no valga nada. Así que esto ha sido un duro golpe para los cubanos porque ya no podrán traer esos recursos a la isla, pero también para su día a día allí, que se complica con esta pérdida. Las autoridades cubanas no han dicho nada hasta ahora y es poco probable que la digan porque tienden a silenciar este tipo de acciones para no generar alarma, dirían los oficialistas si se les preguntara, pero lo cierto es que intentan maquillar la realidad de los médicos cubanos en Venezuela. Y por último me voy a México. Más de 1 millar de migrantes se escaparon este jueves de la estación migratoria de Tapachula, en la frontera sur de México, y una buena parte de ellos eran cubanos. Este es un fenómeno que ya se ha vuelto una temática constante en Ventana 14 y tiene que ver con el desespero, las ganas de escapar, el salir huyendo hacia otro lugar en busca de oportunidades, incluso cuando se pone la vida en riesgo. Estos cubanos están intentando llegar a la capital mexicana y sobre todo seguir la ruta hacia el norte para intentar entrar por la frontera de Estados Unidos, quizás a través de la solicitud de asilo político, aunque les recuerdo que ya la política de pies secos, pies mojados lleva más de 2 años desactivada y cada día resulta más difícil para un cubano ingresar en ese país del norte. Por otro lado, el gobierno de México ha repatriado ya a 148 ciudadanos cubanos con una estancia irregular en este país en las últimas semanas. Así que no solamente les resultará bastante difícil entrar a Estados Unidos, sino que ahora mismo en territorio mexicano están corriendo el riesgo de ser atrapados y devueltos a la isla. Pues bien, con esto me despido hasta el lunes. Que tengan un hermoso y feliz fin de semana. Muchas gracias.